Bueno, y para seguir hablando sobre este tema, hoy nos acompaña el director de la Laguna del Cañizar, él es José Carlos Rubio. José Carlos, en primer lugar, muchas gracias por venir esta tarde y acompañarnos en Calamocha Noticias. A vosotros por invitarme. Bueno, lo decíamos, ¿no?, en la noticia que acabamos un poco de leer. Desde hace poquito tiempo, de nuevo director de esta fundación. Bueno, ¿por qué te fuiste y cuál es el motivo por el que has vuelto? Bueno, pues me fui básicamente pues porque ya lleva 12 años trabajando en la laguna. Creo que 12 años es una cifra una cantidad de tiempo suficientemente largo como para plantearte que es bueno parar y dejar que otra gente continúe. Yo consideré que el proyecto, la fase más importante ya estaba hecha, que era ponerlo en marcha, ayudar a ponerlo en marcha, y que bueno, pues que era bueno que otra gente pues tomara el relevo. ¿Por qué he vuelto? Pues porque me lo han pedido que vuelva. Básicamente, los dos ayuntamientos me han dicho que por favor que volviera, y bueno, pues he considerado que bueno, pues que a lo mejor no estaba acabado del todo esa primera fase de lanzamiento del proyecto, y que podía echar una mano por lo menos durante un año más. José Carlos, en los 12 años que has estado trabajando, ¿podrías hacer un pequeño balance de cómo bueno, un joven de Torremocha, ¿no?, viene a fincarse aquí y se da cuenta de que este proyecto tiene una gran explotación, ¿no? Háblanos un poco del origen, del proyecto en sí y bueno, de lo que has trabajado en los 12 años. Bueno, en lo que me respecta, meterme en un proyecto de recuperar una laguna es algo que fue pura casualidad. No era mi idea inicial, ni muchísimo menos. Yo cuando acabé la carrera de Ciencias Geológicas me fui a Barcelona a hacer un curso de posgrado, y allí en el curso de posgrado me pedían que al final del periodo docente hiciéramos una práctica en un lugar determinado para estudiar una serie de acuíferos y ríos, para poner en práctica todo lo que habíamos aprendido en ese curso. Bueno, pues yo me fui con un ingeniero chileno, porque era un curso internacional, y me fui a estudiar mi acuífero, por así decirlo, el acuífero que está debajo del pueblo donde yo he nacido, Torremocha. Y comenzamos a estudiar el río Jiloca, desde Cella hasta el Alto de Singra, el río Jiloca y el acuífero que subyace debajo, los acuíferos, porque hay varios. Bueno, y estudiando el río, pues claro, lo primero que te das cuenta, que nos dimos cuenta, es que ese río no nace en la fuente de Cella, como aparece en todos los planos, sino que nace junto a una casa del pueblo de Cella. De la fuente de Cella salen dos canales que van por los laterales del valle, pero en ningún momento no hay ningún cauce que vaya de la fuente de Cella hasta el río. La primera fue una cosa, la verdad es que bastante chocante. Luego te encontrabas que había algunos lugares, donde ahora está la Laguna del Cañizar, en las cuales el nivel del agua del río estaba por encima del terreno. Y de hecho, si no se desbordaba, era porque había dos motas. Una mota es un dique bajo y alargado, que confinaban el agua dentro del río. Eso no es un río natural. Te encontrabas también que el trazado era completamente recto a lo largo de kilómetros. Cuando entraba el cauce de ese río en el lecho de la antigua laguna, que hasta entonces no sabíamos que ahí había una laguna, te encontrabas que hacía un trazado recto, incluso con ángulos. Un ángulo de 120 grados y luego otros 4 o 5 kilómetros hasta que salía del lecho de la antigua laguna. Una cosa sorprendente. En el cierre de la antigua laguna te encontrabas que el río estaba sobreexcavado. Tampoco es natural. E incluso en mi pueblo, donde había jugado de pequeño toda la vida, te encontrabas que ese río, entre comillas, pues cuando llegaba al límite entre mi pueblo, Torrecárcel y Alba, ese río pasaba por encima de otro que nace en mi pueblo, que es el río Viejo, y después deja de ir por lo más bajo del valle y se va hacia el este. O sea, había una serie de evidencias de que decían que ese cauce no era natural. De hecho, el cauce natural del río Jiloca realmente comienza en los Ojos de Monreal. Hasta los Ojos de Monreal todo lo que hay es artificial. Cauce artificial de drenaje de la Laguna del Cañizar y de otras humedades que hay en la zona de Alba, y que, bueno, es un drenaje muy antiguo que se ha naturalizado. Esa fue la conclusión a la cual llegamos al acabar el estudio bueno, pues en el curso de Barcelona, en el curso de posgrado. Después yo me quedé a trabajar en la Universidad de Zaragoza, en un proyecto europeo, y seguí investigando por mi cuenta. Comencé a ver que había documentos históricos que hablaban de la existencia de una antigua laguna en esa zona, y también que los sedimentos en esa zona, en lo que es ahora la Laguna del Cañizar, pues son sedimentos que no son propios de la llanura de inundación de un río, sino sedimentos más bien de una laguna. De hecho, había restos de organismos de vida estrictamente acuática. Gasterópodos, son caracolas, bueno, que no pueden vivir fuera del agua. Con lo cual dices, bueno, ¿esto qué es? Después hubo la suerte de que, bueno, pues decidieron hacer la vía del tren,
y bueno, pues me llamaron para hacer el estudio de inundabilidad de la vía del tren. Yo les dije que si querían que hiciera el estudio de inundabilidad, me tenían que hacer el mapa topográfico de toda esa zona. Y claro, al hacer el mapa topográfico de toda esa zona, salió en la pantalla del ordenador la forma de la laguna del Cañizar y sus 11 kilómetros cuadrados de superficie. Uno de los humedales de agua dulce más grandes, más extensos que ha habido en el interior de la península ibérica. ¿Por qué Todavía recuerdo el día cuando apareció en la agua. Pues la verdad es sorprendente. ¿Por qué se desecó esa laguna? Esta laguna se deseca a lo largo de varios periodos históricos, pero el drenaje fundamental, las obras de drenaje fundamental, que prácticamente la dejan completamente seca hasta finales del siglo XX, que comienza el periodo de recuperación, se producen a comienzos del siglo XVIII. Entre 1729 y 1732, los vecinos de Villarquemado y Cella, después de muchas protestas, aunque fíjate ahora casualmente son los ayuntamientos que están hablaremos por las Álava, protestas. bueno, pues proponen que se drene esa laguna, que se mejore el drenaje ya existente de esa laguna. Hay un ingeniero italiano, Domingo Ferrari, que bueno, pues aterriza en aquella zona. Después es un ingeniero que se casará con una mujer de Cella, vivirá en Cella y al final bueno, acaba muriendo en una batalla en Italia, una cosa un poco ¿no? una vida peculiar. Y este hombre pues ya diseña el drenaje definitivo de la laguna del Cañizar, hasta dejarlo, ya digo, tal cual lo encontramos a comienzos de este siglo, del siglo XXI. Ese mismo ingeniero es el que deja la fuente de Cella tal cual la encontramos ahora. Todo el pértil de piedra que hay alrededor y la estructura que tiene se la debemos también a él. En ese momento es cuando se drena. ¿Por qué se drena? Pues porque en el siglo XVIII existía paludismo. El paludismo es una enfermedad que transmite un mosquito concreto. En aquella época se llamaban fiebres tercianas y causaba mortalidad. Ese mosquito ya no existe, tampoco existe esa enfermedad en España, está erradicada desde mediados del siglo XX. Entonces, también otro de los motivos fundamentales por los cuales se drena la laguna, esta y otras muchas en España, como la albufera de Alicante, la albufera de Cartagena, es el hecho de que, bueno, pues que a comienzos del siglo XVIII existe una presión demográfica, una población que está aumentando y hay una necesidad de alimento. Y claro, los humedales son lugares improductivos que hay que drenar para utilizar sus aguas para el riego y también su lecho para la agricultura. Esos son los motivos fundamentales. En estos 12 años en los que has estado liderando este proyecto, bueno, ahora continúas, ¿no? Pero hasta el momento en el que lo dejas, ¿ha habido apoyo institucional? Hablo también de alcaldes de municipios que rodean la laguna. Siempre, si no, no se hubiera podido hacer. Ha habido un apoyo, no digo apoyo, es que han sido ellos los que lo han promovido, que son los ayuntamientos de Cella y de Villarquemado. Ellos son los que han estado empujando y liderando, con la complicidad y la ayuda de la Confederación Hidrográfica prácticamente desde el primer momento. En el periodo en el que, digamos que el puesto de director en la Fundación Laguna del Cañizar está vacante, es decir, en el momento en el que tú no estás, ocurren una serie de hechos entre la Che y los regantes, ¿no?, de la Laguna del Cañizar. A tu vuelta, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Qué es lo que percibes? Bueno, yo lo que percibo es una etapa más en lo que es un proceso de recuperación de una laguna de este tipo. Todas las lagunas que se han recuperado en este país siempre ha habido problemas ligados al proceso de recuperación. Por ejemplo, en la Nava, en Palencia, los han tenido, y aquí no íbamos a ser menos. Hay gente que está en contra de la laguna, y hay gente que está haciendo todo lo que está en su mano para que la laguna pues no se pueda hacer, no se pueda recuperar, aunque realmente ya está, ¿no? Intentan que volvamos a la situación anterior. Esta gente siempre ha estado y bueno, pues oye, tiene sus motivos y bienvenidos sean. De hecho, no hay nada que decir. Bueno, Xavier de Pedro vino a la inauguración de Captur, de unas declaraciones también a esta casa. Entre ellas hablaba también de una reunión con todos los regantes, ¿no? Incluso se llegaron a dejar las compuertas abiertas. ¿Qué significa esto? Para que todos lo entendamos. Vale. Los drenajes de la Laguna del Cañizar siguen estando. Si hasta ahora hemos tenido laguna y hemos visto otra vez agua en la laguna, hemos visto otra vez cubiertas 400 hectáreas de terrenos municipales de Cella y Villarquemado que han aportado a estos pueblos para que todos podamos disfrutar de esta laguna, ha sido pues porque había una regulación en el cauce del drenaje. Al principio eran unos tubos, ahora son unas compuertas que, cerrando esos tubos, ahora esas compuertas, se represa, es como una especie de embalse. ¿Qué significa tener la compuerta abierta? Pues que los drenajes funcionan y la laguna se seca. Y es lo que está ocurriendo ahora. Desde el año pasado, desde marzo del año pasado, la compuerta
está abierta, con lo cual es absolutamente imposible, puede llover lo que pueda, lo que tenga que llover, que la laguna no se llenará si las compuertas están abiertas. ¿Cuál es el objetivo que tú persigues con todo este proyecto? ¿Cuál sería el resumen final que tú esperas ver cuando toda tu labor esté acabada, ¿no? Cuando esta primera fase esté terminada, comencemos la segunda? Bueno, ¿cuál es el proyecto que tú tienes para la Laguna del Cañizar? Bueno, pues la verdad es que es un proyecto que no es mío, es compartido. Es un compartido con los ayuntamientos de Cilla y Villar Quemado y, bueno, pues desde comienzo de esta legislatura de una forma mucho más activa con el Departamento de Medio Ambiente. O sea, no creamos que es una cosa mía ni muchísimo menos. Yo no tiene sentido que una persona pueda hacer esto. Son los ayuntamientos, son la DGA, toda esta gente la que está detrás. El objetivo final, pues básicamente crear un referente a nivel ecológico, a nivel paisajístico y a nivel turístico que permita que se desarrolle en esa zona un sector económico que hasta ahora prácticamente no tiene desarrollo, que es el sector del turismo basado en un desarrollo sostenible. Esto, cualquiera que se acerque a un parque natural, puede ser las Tablas de Daimiel, puede ser cualquier otro tipo de parque natural, se puede dar cuenta de la cantidad de puestos de trabajo que se generan en torno a estos lugares. Es increíble, por ejemplo, Daimiel, que es un humedal perfectamente comparable con la laguna de Cañizar, similar, no es una laguna de miel, es una inundación, pero bueno, en cuanto a extensión y en cuanto a tipología de humedal es parecido. Tiene 300.000 visitas al año, estando seca, las Tablas de Daimiel. ¿Qué supondría en la laguna de Cañizar tener 300.000 visitas? Bueno, pues saquemos cuentas. De hecho, bueno, habéis sido noticia durante estos 12 años muchas veces, ¿no? Habéis recibido ese premio de Aragón de Medio Ambiente en julio del año pasado, que bueno, ahora nos hablarás también un poco, ¿no? de qué se siente al recibir un premio de estas características, y también la biodiversidad ha cambiado, ¿no? Incluso se han introducido especies nuevas que también me gustaría que nos comentaras. Bueno, recibir el premio Aragón del Medio Ambiente, pues es un orgullo. Es un orgullo que te inviten a ir al edificio Pinatelli de la DGA y que esté la señora presidenta de Aragón y en este caso, bueno, lo recibieron los alcaldes, como debe ser, el presidente y la vicepresidenta de la Fundación, el alcalde de Villar Quemado y la alcaldesa de Cella. Y es un orgullo en el sentido de que es un reconocimiento a un trabajo que yo creo que está bien hecho y que pues ha merecido un reconocimiento. Ese premio, a nosotros nos dieron el premio, por así decirlo, el premio principal, pero también había subpremios, había premios para empresas que se lo dieron a Opel España, o a ayuntamientos, o a colegios, a diferentes. Y la verdad es que es un orgullo. Y para mí, pues bueno, pues fue también en cierta medida un motivo para dejar también de ser director. Es decir, bueno, pues hemos llegado aquí, a visto el reconocimiento, esto va a tener una dinámica, el trabajo ya está hecho, te puedes ir a casa, ¿vale? Básicamente es eso, yo creo que es un reconocimiento, tampoco fue buscado, no nos hemos presentado a ningún otro premio nunca, y bueno, la verdad es que es muy agradable. ¿Cómo fue ese momento en el que te piden que vuelvas? ¿Podrías describirlo? Normal, no sé, es una conversación coloquial entre amigos, que dicen, oye, vuelve pues porque yo creo que puedes todavía ser de utilidad en la laguna, y dice, pues bueno, pues oye, si vosotros lo creéis, pues mira. Háblanos un poco de la biodiversidad, que ha habido, ¿no? Los cambios que en cuanto a biodiversidad han podido encontrar bueno, los que viven, ¿no? En la laguna del Cañizar, sobre todo los que están en los pueblos cercanos a esta laguna. Y toda la gente que se ha visitado. Exactamente, toda la gente que ha visitado, y hablarnos también de las búfalas. Que ha habido miles de visitas. Estamos hablando de, en 2 años, más de 3.000 escolares que se han acercado a la laguna. Y ese es uno de los problemas, a lo mejor una de las cosas que a mí más me motivan a seguir es que tenemos que conseguir que toda esta gente que viene, que genere ingresos en la zona. Y eso es uno de los objetivos fundamentales de la Fundación. Cambios en la biodiversidad, brutales. Mira, una laguna drenada, yo lo asemejo muchas veces a lo que es una ruina arqueológica. Yo estuve hace 2 veranos, creo que fue, en el Foro Romano, en Roma. Llegas allí, yo soy una apasionada de historia antigua, me encanta. Claro, pero llegas allí y de todas las novelas que has leído y tal, y ves, y dices, bueno, está todo roto. No hay nada agradable que ver, no hay un templo que digas, esto es un templo romano perfecto, no, solo ves ruinas. Cuando se drena un humedal, cuando desaparece, lo que se queda después es bastante feo, por lo general, ¿vale? Monótono y sin mucho interés ni paisajístico ni ecológico.
¿Qué ha ocurrido en el momento que se empezó a inundar de agua? Pues que hubo un cambio enorme en el paisaje, sobre todo. Increíble. O sea, el agua tiene una capacidad para hacer milagros en el paisaje que es asombroso. Y sobre todo, bueno, también en la fauna y en la flora. Estábamos hablando de a lo mejor pues 30, 40 especies, de las normales que podemos encontrar en cualquier otro sitio, a pasar a 212 especies de aves. 212 especies de aves son prácticamente todas las que cabe esperar en un humedal del interior de la península ibérica. Y todas estaban allí. Por ejemplo, la laguna del Cañizar se convirtió en 2 años en el único lugar de España donde se podían ver todas las clases de garzas que hay. Estaba el ave toro, que es una ave en peligro de extinción. Anidaba el águila, la garza imperial, por ejemplo, que es una rareza. O sea, el martinete, o sea, es una riqueza ecológica enorme, que no tiene nada que envidiar a ningún otro humedal de España. A mí, antes de terminar la entrevista, quería hacerte una pregunta y me gustaría que fueses lo más riguroso posible como director, ¿vale? Que son ventajas y desventajas de tener una laguna en un sitio como es Villarquemado, Cella, bueno, también los pueblos, ¿no?, donde ahora se han presentado una serie de quejas. Vamos a dar las ventajas, pero vamos a ponernos también en lugar del agricultor, en lugar de aquellas personas que quieren tener esa laguna drenada, ¿no? Bueno, mira. Porque tendrá algún inconveniente también tener sí, por supuesto, un humedal. Hay ventajas e inconvenientes. Pero vamos a ver, en cualquier actuación que se hace sobre el medio, siempre hay ventajas e inconvenientes. Hacer una autovía tiene ventajas y tiene inconvenientes, porque al hombre que le pone el cemento en su finca, pues generalmente no le hace mucha gracia. Es un inconveniente. Sembrabas patatas donde ya no puedes sembrar patatas porque te pasan camiones, ¿vale? Hacer una laguna tiene ventajas y tiene inconvenientes, y los tiene aquí y los tiene en cualquier parte de España, que no es la primera vez que se recupera una laguna. Inconvenientes, pues que es un suelo que se dedica a laguna, fundamentalmente. Parte de lo que está inundado, no todo, por ejemplo, se utilizaba para plantar árboles, chopos. Había también parcelas agrícolas que cada año los ayuntamientos de Cella y Villarquemado daban a sus vecinos para que las explotaran. Eran parcelas en general de baja productividad, hay que decirlo, porque cada cierto tiempo se inundaban. Los drenajes de la laguna no estaban suficientemente limpios, no funcionaban del todo bien, y año sí, año no, las cosechas había problemas. Pero bueno, estamos en un tiempo en el que no se puede rechazar nada tampoco, ¿no? Es lo que te iba a decir un agricultor. Sí. Una persona que se dedique a pero sacar partido de la tierra. Vamos a ver, yo creo que los ayuntamientos han hecho la siguiente reflexión. Tenemos este suelo que es municipal, es propiedad municipal. Para uso y disfrute se supone que de los vecinos y para el beneficio económico de todos los vecinos del pueblo, no solamente para los agricultores, porque aparte de agricultores hay otros colectivos. ¿Merece la pena que dediquemos ese suelo, ese espacio, para intentar que haya otro sector económico como es el turístico que se desarrolle? Se han hecho esa reflexión y después de hacer esa reflexión ha dicho, merece la pena. Háblanos un poco más de ese sector turístico. Variables, ¿no?, de ese desarrollo. Imagino que se dedicaría al turismo ornitológico, que aprovecharía también para conocer toda nuestra comarca. ¿Cómo imaginas tú, ¿no?, ese desarrollo turístico? ¿Cómo atraer turismo con la laguna del Cañizar? Bueno, pues hay diferentes formas. Básicamente, la forma de atraer visitantes a la laguna del Cañizar y que esos visitantes generen trabajo, generen ingresos en la economía de la zona, es haciendo que generando suficiente atractivo para que esos visitantes vengan. Lo primero, o sea, tiene que ser una laguna del Cañizar suficientemente atractiva para el visitante para que venga. Después hay que generar la infraestructura suficiente para que estén no solamente 10 minutos o media hora, sino que pasen todo el día. Claro, y porque cuando pasan todo el día o pasan varios días, se tienen que dar a comer, se tienen que quedar a dormir, ven otras zonas de los alrededores y eso genera ingresos. Ese es el desafío que tiene la laguna de Cañizar. ¿Qué puede beneficiar mucho eso? Pues que, por ejemplo, tenga una figura de protección o una declaración de algún tipo que es una especie como de sello de calidad que dice, oye, este humedal, pues mira, merece la pena porque, fíjate, tiene tal figura de protección. Merece la pena visitarlo. Eso es básicamente. Beneficios, pero bueno, beneficios no solamente tiene que haber para el desarrollo turístico, puede haber otros beneficios, otras ventajas del hecho de tener la laguna. Por ejemplo, la laguna, aunque no es un embalse, embalsa agua.
De hecho, la capacidad de embalse de la laguna es 2 millones de metros cúbicos de agua. Es lo que cabe en la nueva laguna, en el humedal que se ha hecho. Esos 2 millones de metros cúbicos se sitúan en la cabecera de un sistema de riego del cual se benefician pueblos aguas abajo, se pueden beneficiar. Todas las comunidades de regantes, bueno, todas las que conozco yo, como hidrólogo, pues me tocó conocer unas cuantas, ¿no? Todas, su objetivo fundamental, o una de sus reclamaciones, es regular el cauce de agua del cual se abastecen. Todas, por ejemplo, estoy pensando en la comunidad de regantes del Jalón, o la del Canal de Bardenas. El Canal de Bardenas tiene yesa, y su demanda histórica es recrecer yesa, a pedido de la Confederación Hidrográfica que se recrezca yesa. ¿Para qué? Pues para tener esa agua acumulada en invierno y después utilizarla en verano. En el Jalón, lo mismo con la tranquera o con el embalse de Mularroya que se está haciendo ahora, que bueno, hace poco pues se vio que la habían parado por no sé, trámites administrativos, etcétera, ¿no? Eso es lo habitual, que los regantes pues quieran que su cauce de agua esté regulado para guardar agua para después utilizarla cuando realmente hace falta. La laguna de Cañizar tiene esa función y puede ayudar mucho a los regantes aguas abajo de darles una certeza y una seguridad de riego cuando realmente hace falta, que es en abril y mayo. José Carlos, vamos viendo, ¿no?, esas pinceladas antes de despedirte. Última pregunta, muy interesante. Como director, más objetivos que te hayas creado para estar en este proyecto, ¿no? ¿Algún nuevo dato que nos puedas dar? ¿Alguna fecha límite que personalmente tú te hayas puesto, ¿no?, como reto personal? La fecha que me he puesto es un año. Yo les dije que volvía por un año. Creo que es un tiempo suficiente. En la vida, aparte de hacer lagunas, se puede hacer muchas cosas más, y yo pues, tengo muchos proyectos y me gustaría algún día llevarlos a cabo antes de que me jubile. De hecho, yo quiero además decirlo, porque antes justo en el momento, ¿no?, en el que estabas sentándote, me decías que el tiempo que no has estado trabajando por este proyecto de la Laguna del Cañizar, has estado estudiando antiguos humedales que también existían en la provincia de Teruel y que te has quedado muy sorprendido, ¿no? Sí, la verdad es que durante todos estos años que he estado en la Laguna del Cañizar, más allá de la familia, más allá del trabajo, y a veces rascando un poco de tiempo a la familia, pues ha ido todo para la Laguna del Cañizar. Yo no he tenido la ocasión de tener ningún otro hobby, porque además me parecía que era necesario pues, tener una implicación total, porque si no el proyecto difícilmente hubiera podido salir. No es fácil hacer una laguna. En este tiempo que he estado de relax, voy a decirlo así, de relax. Vamos a decirlo así. Pues he tenido la ocasión de poder hacer cosas que realmente me gustan, que también tienen que ver con el medio ambiente, y una de ellas es pues tratar de responder una de las preguntas que me hice hace tiempo, y es: ¿hay más cañizares en la provincia de Teruel? La respuesta es que no. ¿No? No, porque la Laguna de Cañizar es algo único a nivel nacional. No cabe esperar que encuentres todos los días una laguna de 11 kilómetros cuadrados de superficie. Pero sí que hay otras pequeñas lagunas, otros pequeños humedales que han desaparecido, que no se conocen prácticamente más allá del pueblo en el cual se encuentran, ni siquiera toda la gente de ese pueblo, y que bueno, pues que está bien que se den a conocer, y que, ¿por qué no?, de cara al futuro, igual hay alguien que le interesa decir, bueno, pues a lo mejor tener este humedal en mi pueblo me compensa. Humedales, pues hay muchos, y me he llevado gratas sorpresas. De hecho, el segundo humedal de agua dulce más extenso después del Cañizar en la provincia de Teruel tiene 80 hectáreas y es un humedal que ha desaparecido y del cual no mucha gente sabe su existencia, y está aquí al lado, en esta comarca, en la comarca del Jiloca. ¿Dónde? En Tornos. El Prado de Tornos, que no es la Laguna de Gallo Canta. La Laguna de Gallo Canta tiene agua salada, el Prado de Tornos es un humedal de agua dulce. Era un humedal de agua dulce. Era un humedal. Era un humedal, y además, interesante. Pues hay una historia bastante curiosa detrás de cómo el hombre a lo largo de la historia pues ha aprovechado y se ha aprovechado de los humedales. Allí existía un sistema para que los animales de tiro, de labranza de la gente del pueblo, pues digamos, repostaran de gasolina sin tener que pagar, que era el humedal. En verano, cuando se estaba seco el humedal, crecían unos pastos y la gente, pues bueno, pues llevaba ahí a sus animales, los tenía por la noche comiendo, al día siguiente los llevaba para pues, utilizar en el campo, para labrar, para lo que hiciera falta, ¿no? Y eso se llamaba la dula. Había una persona encargada de recoger todos esos humedales, bueno, esos animales, en la entrada del pueblo, un lugar que se llama el recogedero, al atardecer. Y al atardecer se los llevaba, pasaba toda la noche con ellos en el Prado de Tornos, y por la mañana los devolvía para que la gente se los llevara.
Pues José Carlos, con esta reflexión ya me dicen que nos vamos de tiempo, llevamos 20 minutos hablando de este proyecto tan interesante, ¿no? Muchísimas gracias por venir a los estudios, a Calamocha, al programa, ¿no? A Calamocha Noticias, este informativo, y mucho ánimo en este año, ¿no? Que tengáis mucho apoyo institucional y que, bueno, los objetivos que te has marcado los consigas. Yo creo que las cosas llevan su curso, el objetivo allá al final está, lo vemos. Sabemos que hay un camino para llegar a él y lo vamos a recorrer. Pues mucho ánimo con ese camino. Gracias. Nosotros...